En Ecos AM 1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.silsa.org. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Hola, buenas tardes. Diplomacia, Política y Economía, un programa de Horacio Dabur, buen amigo que no está presente físicamente con nosotros, pero ahora se enlaza desde una fórmula remota. Adelante, Horacio. Y también va a estar por Zoom mi otro compañero, Carlos. Bienvenido, Carlos, también. Buenas tardes, mi estimado Horacito Daúl. Es un gustazo poderte ver un domingo, día que yo no frecuento tu emisora, pero me alegro mucho ya por tu respuesta física a la intervención. Así que para que sepan los oyentes y aquellos que nos están viendo por computadora tal vez, y en otros medios como es el YouTube, que nos agregamos a tus deseos de mejoría y bueno, ya próximamente, creo que ya el jueves o el domingo, estarás con nosotros en vivo y en directo. Si Dios Aprovecho quiere. la oportunidad también para saludarlo a Javier González Martínez. Estimadísimo, buenas tardes, Carlos Giudichesi es mi nombre y lo voy a acompañar en este medio durante un par de horas. Bueno, Carlos, te agradezco, realmente quiero agradecerle, por supuesto, al doctor, ¿cierto?, Miguel Ángel Soto, porque realmente, aparte de ser un gran amigo, es un gran colaborador y realmente representando él a su país, que es México, un hermano de nosotros, ¿cierto?, los argentinos. Así que creo que nos va a desarrollar unos temas el amigo. Yo, si Dios quiere, espero estar ahí presente el próximo domingo. Hace 3 días que estoy ya en mi casa. Y bueno, adelante, como dicen, ¿no? Realmente lo otro ya pasó. Hablo del futuro y el futuro está en nosotros, ¿cierto? En todo lo que podemos desarrollar. Hay muchos temas. Así que realmente
Miguel Ángel, realmente tu tema me apasiona, que son realmente las acciones psicosociales, ¿cierto?, del divorcio. ¿Qué te parece? Sí, considero yo que es un tema bien escogido, Horacio, porque nos afecta a todos. También el divorcio no solamente afecta a los cónyuges, también, sino a las familias de origen, también a los amigos, a todo el contexto social que nos rodea también. Y eso también me parece que está incluido al divorcio a veces de las asociaciones. Uno puede ser de una organización, pero si en la organización no es feliz, no te motivan, automáticamente te divorciás también, ¿cierto? Que es mucho más frío que divorciarse de la familia. ¿Qué te parece? Y bueno, te advierto que el divorcio, a que nos referimos en realidad, tú lo sabes, el divorcio de la pareja que se casa también resulta ahora ser mucho más constante, mucho más fácil de armar también, aunque admito que en las sociedades occidentales el matrimonio se ha vuelto más esporádico, la gente ya no se casa, también vive libremente y hace al concubinato, que es una forma de matrimonio, que también puede disolverse igual que el matrimonio y causar los mismos efectos que el matrimonio mismo. Tanto y que en algunos países de América el concubinato comienza a ser reconocido como una institución que produce efectos parecidos a los del matrimonio, es decir, un patrimonio común, el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos, el pago de alimentos en caso de disolución del concubinato. Pero yo no quisiera hablar mucho de por qué llegamos al divorcio, o sea, qué causa el divorcio y cuáles tipos de divorcios desde el punto de vista legal existen. En realidad es un tema más o menos conocido. Quizás no lo es el saber de que las causales de divorcio no se dan durante el matrimonio como todo el mundo piensa, e incluso hablar de pérdidas de la armonía conyugal, del surgimiento de conflictos en la pareja, cualquiera que sea el motivo, las familias de origen, los amigos, los estilos, la religión, la cultura, que puede ser distinta, ¿no? Fíjate que las causales del divorcio es posible que preexistan al matrimonio, que ya existan en cada uno de los miembros de aquella pareja que habrá de formarse después. También, luego, el noviazgo, que están conocidos por todos, que dura poco o mucho, también debería de ser... Es lo más lindo, ¿no? Sí, debería de ser una forma de conocernos, los que vamos a vivir por muchos años, si no toda la vida, por algunos años también. Pero resulta ser de que el noviazgo es, en la mayoría de los países, la época más fraudulenta de las relaciones humanas. Se oye horrible decirlo, pero así es. Es decir, uno y otro esconde a su compañero también sus propios defectos, sus propias pretensiones para el matrimonio, para los hijos, para el aspecto económico, también para la relación con nosotros, con los amigos, con las familias de origen. Y claro, si este problema no se explicita durante el noviazgo y se llegan a acuerdos, cuando se casen, cuando la pareja se casa y aparezcan esos conflictos preexistentes, obviamente estamos ya pues en vía del divorcio, en el camino que nos lleva al divorcio. Pero es un tema bastante interesante. Vos sabés que yo escucho la palabra que dijiste, ¿cierto? Concubinato, y me parece muy duro. O sea, hoy escuchamos, estoy en pareja, vivo con mi novia, ¿correcto? Nosotros que somos, en el caso mío, que soy antiguo, realmente antes era casi imposible todo este temario, ¿no? Antes había otro protocolo. Horacio, no es así. Es que la primera forma de matrimonio, si por matrimonio entiendes una unión jurídico-social basada en ritos y en leyes, tendrás que admitir que la primera forma de familia se armó a través del concubinato, cuando no había matrimonio, cuando no había rito alguno también, y por lo tanto somos hijos del concubinato. Al fin y al cabo, por concubinato se entiende un matrimonio de facto, de hecho. Y no es una cosa nueva de las sociedades modernas, irresponsables y cómodas también, no, es algo antiquísimo, tanto que la Iglesia obligó a las
parejas que vivían en unión libre, como se le llamaba, a que se casaran bajo amenaza de excomulgarlas o de hacer intervenir a la autoridad seglar, a la policía también, para separarlas también, porque estaban viviendo en pecado. Es decir, el concubinato es muy antiguo. Es más, es la primera forma de unión conyugal que conoce la humanidad. Y con todos mis respetos, no admite y no debemos permitir que se le discrimine como algo inmoral. Al fin y al cabo, en el concubinato se dan las mismas funciones del matrimonio. Allí está la pareja apoyándose recíprocamente, allí están cuidando a los hijos, allí están armando una familia, y por lo tanto el concubinato se distingue del matrimonio en un rito formal, solo por ello. Y hay concubinatos respetables, dignos y bueno, eternos, por llamarles así, hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero como te digo, el tema es interesante y tú lo sacaste a colación, y yo lo mencioné apenas, de decirte que a lo largo del tiempo, al paso de los años y cambio de criterios en materia de familia, estoy hablando de la legislación de familia, por lo menos en México, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que el concubinato, al que se llega a veces incluso por razones económicas, por no tener la capacidad para poder celebrar un matrimonio, que no es solamente ir a una oficialía del registro civil o en su tiempo ante una iglesia que tenía efectos publicitarios y legales como en España, el matrimonio concordatario. No, era porque el matrimonio, por lo menos en algunos pueblos indígenas, suponía fiestas costosas que se daban en función del matrimonio, y si la pareja no podía costear esos festejos, también pues se unía, tenían hijos y vivían juntos, ¿no? Entonces, yo considero que así como hemos evolucionado respecto de otras instituciones culturales, como es la homosexualidad, por decir algo, tenemos que evolucionar, pero eso con todo derecho a entender que el concubinato no puede ser calificado desde la moral ni desde la religión, y que el derecho debe de proteger esas uniones de facto para que surtan efectos jurídicos suficientes para mantener la familia, sobre todo, ¿sabes qué?, al vaso más débil de la relación, que es la concubina. También, si la esposa a veces queda desamparada a raíz del divorcio, imagínate cómo queda la concubina cuando no hay un régimen jurídico que hable de la división de bienes comunes, del pago de alimentos en caso de incapacidad, o de alimentos a los hijos también. Entonces, Es importante, Miguel Ángel, te interrumpo. Sí, dime, adelante. Tenemos toda la hora para desarrollar, y me gustaría escuchar la opinión de Carlos, ¿cierto? Que también, como yo, somos de otra época. Carlos, contanos un poquito lo que estamos escuchando del doctor, realmente tu opinión, porque eso es lo importante. Y sé que tenés la noticia de tu Rotary también para... Sí. Voy a dividir un poquito la disertación en dos partes. Primero, doctor, hay algo que me interesa mucho saber. Un matrimonio hoy en día no deja de ser legalmente un contrato bilateral, ¿sí? ¿Hay alguna institución que instruya a los futuros maridos y mujeres, o sea, a los futuros concertantes de ese matrimonio, que es un contrato? En una palabra, un matrimonio se une por amor. Hay una emoción, que es el tema que yo en general manejo y voy a manejar dentro de un rato, que es la parte psicológica. Vale. Hay una emoción natural, hay una emoción sexual también, todos hemos pasado por ellos, hay un deslumbramiento. En una palabra, se forma una especie de combo por el cual dos personas se atraen. Pero ninguno, y mucho menos a las edades que nos están ocurriendo, por lo menos acá en la Argentina, de criaturas, porque no creo tratar de equivocarme de la palabra, una chica de 14, de 13, 14, 15 años y un muchacho de 18, 19 o 20, no son más que criaturas por razones políticas, por razones económico-financieros. Es decir, todavía es como que están tratando de salir de lo que era la adolescencia del año 60 nuestro, 70. Hoy en día son muchachos que la están peleando, le voy a decir así como se le dice en la Argentina, como gato entre la leña.
pero de cualquier manera quiero saber si hay alguna institución que les imponga no de imponer, sino que los ponga al tanto, que es un contrato que hoy en día en la Argentina se disuelve por una de las partes, pero de última es un contrato, es algo que están formalizando sin intención que sea para toda la vida, son como si fuera un contrato social, uno de los socios se enoja, se va, le vende las acciones a otro y punto. ¿Qué me puede responder al respecto, doctor? Mira, los cónyuges o los prometidos, pues, también, que son los esposos no están casados todavía, están prometidos el matrimonio, deberían de ser informados de los efectos jurídicos del matrimonio, sin duda. Los países están muy retrasados. En América Latina no se sabe a quién correspondería la obligación de informar sobre los efectos que tendría el matrimonio. Y estamos hablando de los bienes particularmente, también de las responsabilidades en la familia y de los hijos, ¿no? Lo asignan a veces al ayuntamiento mismo, como pláticas también de pareja. En algunos lugares también se impone como obligatorio, también en algunos estados o provincias de México se impone como obligatorio asistir a las pláticas que dan o los ayuntamientos para eso, los oficiales del registro civil o eventualísimamente las mismas iglesias, la Iglesia Católica, por ejemplo. Sin embargo, expliquemos bien cuál es el error de esto. Informar a una pareja que pretende contraer matrimonio de las obligaciones que derivan de ese contrato, como bien dice usted, maestro, también es un contrato de orden público, es un contrato social, es un contrato que importa mucho a la sociedad para regular a la célula misma de la sociedad, que es la familia, para que lleve orden, para que se proteja a los más débiles, para que los hijos tengan un nido, pero protegido jurídicamente también. Es necesario no una simple plática, es útil sin duda, a nivel informativo, que el ayuntamiento me traiga un abogado, me aporte un psicólogo también o un sociólogo para hablarme del matrimonio y que invite a las parejas que pretenden contraer matrimonio a escuchar esas pláticas, tiene sin duda una utilidad práctica, pero no es muy importante, no es muy trascendente. Le hago una última apreciación porque tengo algo para invitar justamente que acá me pide Horacio y en un segundo lo voy a comentar. Psicológicamente también me ocupa mi mente el hecho de la separación de una pareja, ¿sí? O sea, una pareja casada, contrato, etcétera, van al divorcio vincular y efectivamente una de las partes queda como con bronca con el otro. De ahí los acosamientos de los maridos a las ex mujeres. Es una cosa, pero es que como que no le cabe a uno, o por lo menos a lo que yo he aprendido psicológicamente, no le cabe a uno que mientras estuvieron juntos macanudos, se separaron y aparece una celosía estúpida, absurda. Si vos ya no tenés más interés en esa mujer, punto, dejala volar. Y a la inversa, de ahí ocurren cosas bastante feas, como son asesinatos, persecuciones, las disposiciones legales de un perímetro que no se cumple, y bueno, dejemos si aparecen hijos de los matrimonios, que ya lo demás es un tema un poco mucho más largo, doctor. Sí, tiene usted toda la razón, pero solamente en parte, porque está usted viendo nada más el acoso de los ex cónyuges a su esposa por una celosía que nace de su propia persona, pero también de su cultura, la cultura machista. Esta mujer me pertenece, me divorcio de ella, pero me sigue perteneciendo. Y si me engaña o se casa con otro, ojalá que fuera nada más, dejo de darte alimentos o no cuentas conmigo. No, la persigo y la mato, y mato al otro. No cabe duda, fíjese bien, que en los crímenes pasionales, también que conocemos en América Latina, el 70 u 80%, la víctima y el victimario, estuvieron unidos alguna vez por una relación afectiva, obviamente la del matrimonio, noviazgos rotos también, o algún tipo de relación. Sí, pero no es justo decir que el marido persigue a su exmujer porque la considera propia. También es cierto que en los divorcios, cuando la mujer imputa al marido
la culpabilidad del divorcio, que es muy constante, y siendo ella quien se queda entre el 80 y el 90% de los casos con la custodia de los hijos, ella, no en todos los casos, entiéndase bien, pero en tantos que forma ya una doctrina, persigue, castiga al marido también, impidiendo la relación con los hijos, hablándole mal a los hijos, produciendo temor en los hijos respecto del marido, que le va a causar daño, se los va a llevar, no los quiere, los abandona. Tanto que se ha creado un concepto que no tiene formalidad todavía, que se llama síndrome de alienación parental. La esposa, como consecuencia del divorcio, ese es el castigo, o la defensa, también o la persecución, que se hace del marido, mediante el extraer a los hijos, separar a los hijos, impedir que los hijos tengan contacto con su padre y deformar la imagen del padre para que los hijos no los quieran más. Entonces, nosotros vivimos, los abogados familia, vivimos esos dos grandes dramas: la persecución del marido por causa de una fórmula muy cultural en América, el machismo, y también el síndrome de alienación parental, o si no se quiere llamar síndrome, porque muchos lo rechazan, la fórmula de persecución del marido para castigarlo mediante fórmulas de alienación o alejamiento parental. Bueno, vamos a seguir con este tema, el programa Diplomacia Política y Economía. Tenemos muchos temas para analizar lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos ya cerca de la reunión 2025 en Naciones Unidas, ¿correcto? Que la vamos a analizar, y también otras actividades, ¿cierto?, económicas y políticas. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, aprovecho justamente este pie que me das para comentarle a la audiencia y a aquellas personas que nos están viendo que oficialmente la legislatura organizada por nuestro Rotary Club en Montserrat y su satélite de las colectividades y la UPF, que es la Federación para la Paz, por el Día Internacional, iniciado en el año 2003, 2003 si digo bien, y en el 2023 España, 2024 Italia, y este año la tercera corriente migratoria de los siglos anteriores, que es el de la República Árabe Siria y de la República del Líbano, abren justamente un paréntesis para que nos encontremos en las colectividades el día, si mal no recuerdo, 23 de este mes, a las 9 de la mañana, en el Salón Dorado de la legislatura. Y ahí vamos a tener la presencia justamente de la colectividad sirio-libanesa. Y lo llamamos a este evento, o lo llama la legislatura, las colectividades honran a la patria. Así que espero, Horacito Dabul, que con toda tu presencia sirio-libanesa, con esa, ¿cómo te puedo decir?, imposta que tenés para estos casos, estés presente. Vos sabés, Carlos, uno me remonta a esto en el 2003, que para mí no estaba en mente la UPF, que ahora cumplimos en diciembre 20 años aquí en la Argentina, esa actividad que se hizo hace 20 años, y también en ese momento, 2003, para mí no estaba integrado a ningún Rotary, o sea, que esto lo iniciamos con las colectividades, y es bueno a veces conocer la historia, ¿no? Porque en ese momento, el que era director de las comunidades en la legislatura, un joven de 20, 21 años, asumía la subsecretaría. Entonces un día me invita a tomar un café y me dice: Horacio, tengo esta responsabilidad y yo sé que vos realmente sos socio fundador de la Federación Argentina de Colectividades. ¿Qué podemos hacer con las colectividades? Y le digo: mirá, se pueden hacer muchas cosas con las colectividades. Te doy un ejemplo. Encontré el otro día un libro sobre las colectividades que se hizo y me lo dedicaron, ¿no?, en 1990, que lo hizo el Ministerio de Interior de la División Nacional de Migraciones.
que seguramente la semana próxima lo voy a comentar profundamente. Y le digo, hagamos el primer acto. ¿Y qué título le pongo? Y le digo, mira, yo en ese momento era el tercer año que era panelista, panelista en una radio del mundo, que dirigía un amigo mío, ¿cierto? Y me daba 5 minutos para hablar de las colectividades. Y en ese momento lo bauticé como la voz de las colectividades. Entonces, en el 2003, el mejor título, Las colectividades honran a la patria. ¿Correcto? ¿Le gustó? Hermoso. Y arrancamos. 2013. Conclusión, hicimos muchas actividades, demasiadas. Pasados 20 años, como dijiste anteriormente, en el 2023, dije, vamos a retomarlo, ¿correcto? Y ya sí incorporamos, en ese caso, a Rotary, ¿correcto? Vos sabés que yo soy de Rotary de Parque de los Patricios, y teníamos en ese momento el satélite de las colectividades. Y ese año 2003 invitamos a la colectividad española, galardonamos. En el 2004 a la italiana, que fue la primer corriente migratoria, ¿cierto? La española fue la segunda. Y la tercera era nuestra, ¿cierto? La sirio-libanesa. Que realmente era uno de mis objetivos, ¿cierto? Antes de empezar en la retirada. Y conclusión, avanzaron. Y yo, los que me piden ayuda, se la entrego. ¿Me entendés? Como lo están pidiendo ustedes, Montserrat, como lo está pidiendo la UPF. O sea que esperemos que la salud me acompañe para estar presente, porque va a haber galardonado, ¿cierto? Y uno de los galardonados va a ser, como sugerencia, el Hospital Sirio-Libanés, que en menos de 2 años tuve 6 veces en el quirófano, ¿correcto? Entonces me parece que es bueno, y en esos últimos 18 meses pudimos inaugurar un nuevo quirófano, ¿me entendés? En silencio. Pero sí, pues yo lo puedo decir porque estuve en el quirófano. O sea que... Perdóname, me has hecho reír lo del quirófano, ¿sabes por qué? Porque parece que estuvieras haciendo un control de calidad de los quirófanos. Y bueno, después te escribo. Y vos sabés que siempre digo algo que es real, que lo dijo la madre de Teresa de Calcuta: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y hay que estimular a aquellos que realmente hacen cosas por la comunidad. ¿Me comprendés? Entonces yo realmente estoy contento de lograr ese objetivo. A mí no me preocupa que sea A, B o C. Lo que me interesa es que se logre el objetivo. Y te digo más, seguramente la semana próxima voy a tratar de invitar al presidente de la Fundación Cardiovascular, que está preparando un evento muy importante en el Parque Chacabuco, con todos sus pacientes. Entonces yo le decía, bueno, adelante, y me parece perfecto para que los pacientes cardiovasculares, ¿cierto?, que has operado, estén ahí. Y realmente el gobierno de la ciudad se entusiasmó con la idea de este temario, ¿cierto?, de hacerlo en Parque Chacabuco. Lo que pasa es que vos sabés que mi corazón está en el Parque de los Patricios, pero no tiene un lugar donde hacen aerobismo, ¿viste? Entonces va a ser eso, si no me equivoco, el 18 de octubre, un sábado. De un sábado, sí. Desde las, no sé si de las 12. Y bueno, yo le digo, bueno, pero hay que invitar a todas las organizaciones, ¿cierto? Porque las alianzas estratégicas son buenísimas. Me parece perfecto que la cabeza sean ustedes, pero hay tantas organizaciones que pueden poner un stand, ¿cierto?
te hablo en el caso de Rotary, en el caso de la UPF, porque esto está en función de la paz. Y esto del día 23 que me decís, es en relación al Día Internacional para la Paz, ¿correcto? Que eso es fundamental, porque están ocurriendo cosas en el mundo que nadie no entiende como ser humano. Yo como argentino y cristiano, realmente veo que el comportamiento de Naciones Unidas no es claro. Ayer o antes de ayer hubo votación, correcto, en Naciones Unidas, por dos temas. El primero, que yo estaba muy entusiasmado, en 1993, yo estando en Estados Unidos, Nueva York, cuando se firmó la paz entre realmente, y ese abrazo entre el presidente Arafat, entre el primer ministro israelí y en el medio el presidente Clinton, realmente me puso muy contento. Pero ¿sabes qué? Para que haya paz, todos tienen que estar de acuerdo con la paz. Y cuando el primer ministro volvió a Israel, lo mataron, ¿comprendés? Y esto lo ato mucho a lo que ocurre hoy en dos temas. En esta votación de Naciones Unidas, 140 países estaban de acuerdo para los dos estados y 10 países se opusieron. Países dentro de esos 10 que no son representativos. Fueron creados para sumar votos. Pero como argentino sí me sentí muy mal, porque Argentina no está de acuerdo que haya dos estados. Y lo más grave, es que Argentina no quiere que haya paz, que siga la guerra, que se sigan matando, que se sigan destruyendo. Y lamentablemente, hoy pareciese que lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza, ¿cierto? Ya los noticiosos no se hablan y se sigue matando, destruyendo. Entonces me parece a mí que la injusticia es tremenda. Yo hace años vengo hablando que se deben determinar los países que tienen derecho a veto, porque cuando hay derecho a veto, correcto, no hay justicia. Entonces automáticamente no hay castigo. Y yo le pido a nuestro presidente que reflexione porque Argentina siempre fue un país de paz. Y aparte de ser de paz, no se inmiscuye en los temas internos. Argentina lo que tendría que haber hecho, tener otro comportamiento. Punto número 1. Porque los gobiernos no duran toda la vida. Los gobiernos se van cambiando. Hay que tomar el ejemplo de otros países donde la política exterior es continuada. Se puede cambiar el tema económico, si es de derecha, si es liberal, si no es. Pero la política exterior, Argentina no puede ser pendular. ¿Por qué? Porque no somos un país creíble. Vamos para donde va el viento y vamos a donde realmente buscamos un poco el calor. No sé si es el calor de amor o el calor del dinero, no lo sé. Pero tenemos que terminar con esto que está ocurriendo. Hoy miraba los mapas que pusieron en Naciones Unidas, lo que era ese territorio en 1946, 47 y lo que es hoy. Y ahora lo peor, cuando hablan de terrorismo, el terrorismo de los colonos está yendo a Cisjordania, donde no hay terroristas ni de Hamas ni de Hezbollah. Y en el 1947 no existía el Hezbollah ni existía nada. Yo pienso que los europeos se tenían que haber quedado en Europa, ¿correcto? Pero hay planes internacionales que realmente les interesa mucho a las Naciones Unidas venir al mundo árabe. Por temas económicos, no cabe ninguna duda. Por eso no quería olvidarme que el programa se llama de política y economía. Y en la segunda parte vamos a poner en principio, cuando empiece, resistiré, porque la resistencia esta es para
la política social que estamos teniendo y también analizar los resultados que pasaron el domingo anterior. Así que ustedes continúan y vamos a un corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.cilsa.org. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Virna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Continuamos en Diplomacia Política y Economía, hoy con dos amigos conduciendo el programa, ¿cierto? Porque realmente son amigos, cuando uno los llama están ahí, lamentablemente me encantaría estar con ellos, pero bueno, hagamos voto para que el domingo pueda estar presente y el martes también en ese evento tan importante. Gracias, doctor Miguel Ángel Soto de la Madrid y mi amigo Carlos Giudice. Así que conduzcan ustedes. Bueno, ya que tenemos al doctor, que creo ser una persona muy instructiva para cosas que yo desconocía, me ha abierto un poco más los oídos, ¿no? Y el razonamiento. Y vos que hablaste justamente del presidente, yo parto de la base de una palabra que sí manejo perfectamente, y es la actitud como factor de vida. ¿Qué quiere decir? La actitud es una disposición mental y emocional que nosotros tenemos frente al mundo, o sea, en nuestra vida justamente, ¿no? Y la actitud de este caballero, nuestro señor presidente, con todo el respeto que tengo como es él, debe estar influenciada por un estado de ánimo, un comportamiento de él, un comportamiento cambiando educación, ingresos, estabilidad, irritación, enojo, ira. Es decir, hace una terapia transpersonal y la vuelca a nuestras vidas, digamos, a nuestro país. Entonces, yo entiendo que esto genera certeza e incertidumbre, que es lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo en nuestro comportamiento cotidiano, y en un país que nos sorprende día a día con resoluciones, decisiones gubernamentales que a veces nos cuesta entender y otras que nos tienen sin cuidado. Entre las que nos cuestan entender son los famosos índices. O sea, acá se habla del índice esto, el índice el otro, el PBI, si pasamos... Y vos fíjate que, no sé si lo estará grabando para el día de mañana, pero el presidente hizo una especie de devolución a estas inquietudes, como pasarle, no sé si decirle la pelota al Congreso, y bueno, díganme ustedes, si yo le aumento a los jubilados, si soluciono el problema de los discapacitados, del Garrahan, etcétera, 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 ¿con qué dinero lo tengo que hacer? Es decir, pone en manos de una cantidad de legisladores, donde no hay economistas, o sí, donde hay abogados, o no, la respuesta a algo que tiene que dar su mano derecha, supuestamente, que es el economista que tiene en este momento, y es el que tiene que manejar los números. Yo, profesional contador, no puedo decirle a mi cliente cuando no tengo una solución, y bueno, ¿por qué no va y le pregunta a otros contadores? Y no, eso no es no es la respuesta que corresponde. Entonces, desde un punto de vista psicológico, lo veo por su actitud, que es una informalidad. Desde el punto de vista económico, me doy cuenta que está buscando apoyo en quienes él, en alguna medida antes,
les pateó, digamos así, la chacrita, ¿no? Les partió el campito. Entonces hoy va por la respuesta de eso. Y es un poco feo tener que volver a quien vos antes desprestigiaste o no le diste bolilla. Eso es muy político, yo entiendo, por eso cambió la cara del ministro del Interior. Entonces, volvemos a poner otro fusible, ya que no lo pudo hacer el anterior, a ver si este fusible logra que los gobernadores se pongan de acuerdo. Bueno, vamos a convenir en que los que son de la parte opositora al gobierno no se van a poner de acuerdo, eso desde el vamos. Pero aquellos que por ahí acceden, y bueno, van a tener toda su, digamos, posibilidad de decirle al gobierno: macanudo, te damos tanto por cuanto, y de ahí que pasó todo lo que está pasando. No sé usted, doctor, qué opina sobre la actitud del ser humano, y después, bueno, Horacio, vos también seguís teniendo la palabra como conductor estrella de este programa, ¿sí? No, el doctor seguramente Sí. como mexicano no va a entrar en temas internos de la Argentina, ¿correcto? Por Así es. principio. Es lo mismo que yo vaya a México y opine sobre México. Él seguramente no va a entrar en el tema de esos análisis. ¿No le parece, doctor? Bueno, como extranjero no debo participar en política, pero hay temas que son universales, que no tienen nada que ver con un gobierno determinado y que sin embargo forman parte del programa. Se pueden de alguna manera rescatar y hacerlos nuestros y proponernos para que se conviertan en políticas públicas. Política pública que debe de instrumentarse por la vía legislativa y por la vía ejecutiva también, como podría ser la formación del matrimonio. Volvemos al tema original. Fíjense bien, nadie tiene ninguna duda de que el ser humano se forma o se forja en la familia. Influye la escuela, influye la sociedad sin duda alguna, pero se arma desde el nacimiento hasta su madurez dentro de una familia determinada, padre y madre, y eventualmente las familias de origen. Si esas familias están en discusión constante, en pleitos, en enfrentamientos, en falta de respeto, en separaciones y abandonos, el ser humano acaba marcado para siempre, y lo sabemos bien, y bueno, son comida de psicólogos también toda su vida. ¿Qué es bueno para proponer como política en este programa? Una política de Estado también que capacite o informe a los que se van a casar, también por mucho que hayan disminuido los matrimonios en el mundo, que los capacite sobre los temas que de alguna manera van a producir una oclusión, un conflicto y un divorcio posiblemente durante el matrimonio. Esa fue la pregunta, don Carlos, dice, ¿cómo se capacita a estas personas? Pero refiriéndose al contrato de matrimonio. No, al matrimonio en sí, a la vida cotidiana, a los intereses que se dan dentro del matrimonio, se les debe de capacitar. Pero no mediante un discurso hecho desde la religión, desde el ayuntamiento, desde la psicología, de qué es el matrimonio, en donde una persona diserta y los que van a contraer matrimonio, varias parejas, escuchan en silencio. No, en Estados Unidos está surgiendo, y aquí podría empezar la propuesta nuestra de una política de Estado en favor de buenos matrimonios y de buenas familias y de buenos ciudadanos creados en buenas familias también. En Estados Unidos se ha creado, todavía está iniciándose pues, una práctica de que los que se van a casar asisten a 3 sesiones distintas de preparación matrimonial. ¿Quién las paga? Normalmente los padres de alguno de los miembros de la pareja, no la pareja misma. En realidad, los enamorados que caminan por la calle tomados de la mano y dándose besos, no creen que exista ningún conflicto en el futuro por lo que toca a su próximo matrimonio. Los padres de alguno de los dos saben que eso no es exactamente así y contratan, no mucho dinero, 3 sesiones distintas en clínicas especializadas en el matrimonio. Preparación para el matrimonio en 3 sesiones, de 1 hora o más cada una de ellas, a la que asisten voluntariamente los novios, los contrayentes, los prometidos, también los esposos,
que todavía no se han casado, los prometidos para el matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son los temas a tratar en cada una de las 3 reuniones? Y esas que se pagan allá pueden darse por el Estado aquí, porque el efecto que tiene es tan benéfico para la sociedad que vale la pena la inversión. Un equipo de mediadores, armados precisamente por psicólogos, por sociólogos, por trabajadoras sociales, por abogados capacitados en la mediación, también reciben a la pareja también y luego los separan. Los separan en diferentes oficinas por una pared de por medio, le aplican una encuesta que puede ser escrita o un interrogatorio, si ellos lo deciden de esta forma, con la persona que esté monitoreando el proceso. ¿Qué se les pregunta? El primer tema. Fíjense bien qué interesante y qué lógico resulta ser para que lo retome cualquier Estado que tenga pretensiones de mejorar su población. El primer tema es la sexualidad y los hijos. Tema que va a causar problemas en la familia si no se acuerda, si no se aclara, si no se negocia. La sexualidad hoy es tan común, tan libre, nuestra cultura la ha aceptado, pero en épocas pasadas no. Nosotros somos antiguos, no teníamos relaciones sexuales con nuestras novias, estaba prohibido, salíamos con vigilantes, con chaperones, etcétera. Pues bien, de alguna manera, suponiendo que no hayan tenido relaciones sexuales, queremos saber qué piensan los contrayentes, pero por separado, de la relación sexual. Si le preguntamos al chico qué tipo de relaciones quiere tener, con qué constancia, en dónde y por qué vías, pues nos dará una información propia de su cultura particular. Y la novia también. ¿Qué le parecería que una novia no quisiera tener relaciones sexuales más que los sábados, con la luz apagada, por vía vaginal exclusivamente, mientras que el joven pretende todo tipo de relaciones sexuales? Aquí hay un conflicto ya que se va a manifestar después del matrimonio. Si en cambio él quiere tener 12 hijos, igual que su padre o que su abuelo, familias antiguas, extensas, también ella no quiere tener hijos, también o un solo hijo, y eso como un favor. Entonces aquí tenemos 2 conflictos. Hay diferencias en la visión de la sexualidad, que es tan constante, común y necesaria, pero también diferencias gravísimas en el número de los hijos. ¿Qué pasaría con un matrimonio donde ella no le ha manifestado a su novio que ella no quiere tener hijos? También, y él quiere tener tantos como una docena. Habrá conflictos. En esos casos, cuando los encargados de la mediación, de la información, detectan una contradicción extrema, se la hacen conocer a los dos, y dicen, señores, eso está pasando, tienen ustedes que ponerse de acuerdo para resolver este conflicto desde ahora mismo, para negociar desde ahora mismo cómo será uno cediendo y el otro retrayéndose la sexualidad en el matrimonio para que no destruya el matrimonio mismo. Los hijos... Es interesante, es muy interesante lo que estás explicando, ¿cierto? Bueno, es un tema que a veces no se toca profundamente, ¿correcto? No, y debería hacerse, ¿no, Horacio? Te comento nada más 2 temas, no profundizo más. El otro tema es el trabajo. Yo por los horarios, ¿viste? Porque, sí, lo entiendo, entiendo. Te digo, avanzar sobre los temas, trabajo, administración del hogar y luego relación con la familia, los amigos de origen, son temas que se tratan ahí y que se aclaran ahí y hacen a los buenos matrimonios o a una sugerencia, y termino, de parte del equipo, que dicen, señores, no se casen. ¿Para qué se casan si se van a divorciar? Sugerimos que no se dé el matrimonio. Interesante, política de Estado. Adelante, Horacio. Por supuesto, la política de Estado es fundamental en todos los órdenes, ¿cierto? Claro. En la parte social, en la parte económica, en la parte internacional. Por eso cuando hablaba de la posición argentina a nivel internacional, somos muy pendulares. Somos como los dirigentes nuestros, que se ponen la camiseta del partido A, pasan a la B y tienen el tercer plan que va a la C. Entonces, automáticamente, eso hay que modificar. Y con respecto a lo que hablabas, Carlos, ¿cierto? Con respecto al presidente, fíjate vos que estamos trabajando con presupuestos de hace 3 años. Creo que mañana nuestro presidente va a hablar sobre el presupuesto 26, del año 26. ¿Qué ocurre? ¿Quién maneja los datos? ¿Quién maneja las partidas? A mí personalmente, los resultados de la semana pasada no me sorprendieron. Tuve discusiones en mi familia.
correcto, y le decía que va a haber goleada, donde se decía que iba a haber en principio un empate técnico, y después se decía que hasta un 5% es aceptable. Llegar al 14% es un golpe de knockout. Y lo que va a pasar dentro de un mes y medio, me parece que es una incógnita, ¿correcto? Porque cuando un equipo no anda bien, al enfermo hay que ponerlo en el quirófano. Y él, lo respeto, por eso es nuestro presidente, que no haya hecho todavía ninguna modificación profunda y no darle rango al ministro de Interior, ¿correcto? Que era el segundo del ministro, ¿cierto? Del ministerio que abarca a todos los ministros, ¿cierto? Entonces me parece a mí que realmente veo esta situación difícil por varios motivos. Seguimos con la patria financiera, ¿correcto? Que yo me recuerdo así rápidamente, empezó en el año 76, ¿cierto? En aquel momento de ese discurso tan extenso de Martínez de Oz. Y acá tenemos que hablar de la parte de una patria productiva, porque la producción genera fuente de trabajo. Y cuando hay fuente de trabajo baja la desocupación. Y cuando baja la desocupación hay competencia, hay mejores salarios, porque aquellas personas tienen alternativas. Y debe pedir tantos créditos y endeudarnos, que no sé quién lo va a pagar directamente. Tenemos que pensar en exportar. Yo a veces escucho a los grandes economistas y recién ahora se animan a hablar un poco lo que uno viene pregonando. Pero ellos son los políticos. Nosotros hablamos en el desierto, Carlos. Vos como contador, el doctor en la parte jurídica, y yo realmente con sentido común. Yo pienso que esto tiene solución. Y esto tiene que ser un equipo, esto es una sola bandera. Por eso el término política de Estado es necesario, ¿correcto? Porque lo que está ocurriendo ahora, somos muy pendulares. Vos fíjate que ya, vuelvo al principio, este comportamiento que tuvo el partido PRO en la ciudad, donde pudo mendigar 2 puestos bajo la tutela de ellos, quiénes eran y quién no eran, hoy se dieron cuenta que se equivocaron. Y un dirigente se tiene que anticipar a lo que va a ocurrir. O no se daban cuenta que la política era que desapareciese el PRO. Y ahora parece que se va a refundar. Y si el presidente del partido PRO, me parece a mí, que le interesa mucho más ahora el fútbol, que me parece perfecto, que le interesa más ser el presidente futuro de Boca o el presidente de la FIFA, que realmente le dé posibilidades a los jóvenes para que ellos tomen la rienda. Si no, vamos a tener siempre a personas que están dentro del partido de hace 25 años. No nos tenemos que olvidar que esto nació en el 2003, como muchas cosas a partir del año 2000. Como mi audición radial. ¿Sabés que este mes cumple 25 años, Carlos? No me digas, bueno. 25 años. Qué lindo. Gardel decía que 20 años no es nada. Yo te digo no 25 años con la voz de las colectividades. Y lo estoy encontrando cosas que a veces... tengo una plaqueta de la legislatura cuando cumplí 5 años, cuando cumplí 10 años. Y son recuerdos. Uno transita en esta vida, ¿cierto?, tratando de hacer el bien. Entonces, automáticamente, por algo hemos pasado, por algo hemos hecho cosas. Y yo digo, ¿hasta cuándo? Por eso es este año para mí muy importante, porque se cumplen muchos años. Para mí llegar a 15 años del Rotary de Parque de los Patricios, 20 años en la UPF, de la Federación para la Paz, y 25 años, estoy pensando hacer una cena, Carlos, o un almuerzo, para bancar un poco también el costo de la radio. Yo soy tan generoso, como dicen, que le doy espacio a todos, y principalmente lo hago por vocación mía de servicio. Porque cuando a mí, por ejemplo, cualquier Rotary
me pide ayuda, yo no me fijo si es Rotary de un barrio o de otro barrio. Yo abro los brazos, como lo hizo la Argentina, ¿correcto? Cuando recibía a los migrantes. Por eso yo le he puesto, lo voy a hacer. El programa se está terminando, le deseo lo mejor. Doctor, muchas gracias como siempre, y el domingo nos vamos a dar un abrazo, y Carlos, como siempre, a tu disposición, y te agradezco mucho. Gracias a vos por el espacio que me dispensaste, gracias doctor por conocerlo. Lo mismo, don Un Carlos. abrazo y bueno, felices 25 años, bodas de plata. Que te alivies, Horacio, sigue bien. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos con ustedes el próximo domingo en am1220ecomedios.com, en el programa La Voz de las Colectividades, hoy Diplomacia, Política y Economía. Les saluda Horacio Dabul.